Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. El tema del día de hoy es amos y esclavos, las relaciones de labor del creyente. Porque definitivamente hay que hacer una adaptación al día de hoy. No tenemos ni está vigente la esclavitud, ni las personas le pertenecen a otra persona. De hecho, eso está penalizado al día de hoy. La trata de personas, la esclavitud en cualquiera de sus presentaciones ya no es aprobada. Pero eso no quiere decir que el texto del día de hoy no tenga aplicaciones al contexto moderno. Todo lo contrario, tiene grandes verdades que nos van a iluminar en nuestras relaciones con nuestros jefes o en su defecto con nuestros empleados. ¿Ok? Entonces vamos a estar estudiando el día de hoy Efesios 6, del versículo 5 al versículo 9. Esa es la idea temática completa de esto de amos y esclavos. Pero hoy no creo que vayamos a poderlo cubrir todo, porque hoy sencillamente vamos a hablar es de la relación de empleados con sus jefes. Ya dentro de 8 días vamos a hablar de la relación de jefes con sus empleados, ¿ok? Pero para poder hacerlo tenemos que encumbrar este tema en lo que venimos hablando. Continuamos con el estudio de la epístola a los Efesios, la epístola que el apóstol Pablo envía a las iglesias del Asia Menor. Y estamos posicionados en la sección dentro de la epístola conocida como la vida en el Espíritu, la vida del creyente controlado por el Espíritu Santo. Una vida acorde al llamado que Dios nos ha hecho. Una vida que se reviste del nuevo hombre creado según Dios. En esta sección el apóstol Pablo se enfoca en aquellas áreas donde se desarrolla la vida del cristiano en su día a día, es decir, el testimonio diario como creyente. Aspectos fundamentales en el propósito de nuestra salvación, pues hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido regenerados para recuperar la imagen de Dios en el hombre, esa imagen que perdió precisamente el hombre en el jardín del Edén, al querer seguir su propio camino. Y para que el hombre redimido pueda glorificar a Dios con su vida. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y lo que hemos hecho en toda esta porción de la carta a los Efesios. Ese es el propósito de tocar estas áreas cotidianas y principalmente de la vida del creyente. El apóstol Pablo ha iniciado colocando una base, y esa base es la que articula la vida en el Espíritu, y la base está en Efesios 5:21, que se las he repetido cada vez que comenzamos un tema nuevo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las buenas relaciones con los demás tienen como base una vida llena del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo seríamos conflictivos, seríamos competitivos, seríamos destructivos. De hecho, he repetido hasta la saciedad que esta serie de temas que hemos estado viendo no son para las personas en general, sino que son para los creyentes en particular, para personas nacidas de nuevo, porque será imposible cumplir cada uno de estos roles en las fuerzas humanas o siendo un hombre natural. Tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento, una vida en el Espíritu, que Dios mismo habite dentro de nosotros para que podamos vivir a la altura de lo que nos dice el apóstol Pablo. Amén. El cristiano vive ahora con la capacidad de hacer la voluntad de Dios y en ello debe caminar. Y en dicho propósito de señalar cómo vive el cristiano en pos de glorificar a Dios, es precisamente que el apóstol Pablo habla acerca de otras relaciones cotidianas en la vida del cristiano y en su vida normal. Ya hemos hablado de cómo se debe comportar el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los padres y los padres con los hijos. Pero inexorablemente íbamos a llegar a este punto, porque no solamente no tenemos relaciones familiares, sino que también tenemos relaciones laborales, relaciones profesionales, y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. La relación de labor, su relación como creyente en medio de un ambiente donde se consigue el sustento diario para la familia. Y en el contexto del siglo I, donde el apóstol Pablo escribe, era en relación al esclavo y al amo. Y por esa razón, antes de entrar a exponer lo que dice el texto, nos vemos obligados a hablar del contexto histórico de la carta. ¿Cómo era el siglo I cuando Pablo escribe lo que escribe? En la antigüedad la esclavitud era algo generalizado. El mundo de los días del apóstol Pablo era un mundo lleno de esclavos. Los esclavos eran la fuerza productora de la sociedad en ese momento.
Se ha calculado que habían alrededor de 60 millones de esclavos solo en el Imperio Romano, posiblemente las 3/4 partes de la población de la ciudadanía. Y eran grandes e importantes porque estaban conformadas, como les digo, esas sociedades grandes e importantes, esa Roma antigua, ese Imperio Romano que llegó a ser tan vasto. En ese momento pues era un reino con una cultura helénica. En esa cultura helénica eran muy importantes los esclavos, eran muy importantes. Por eso es que habían tantos. Alguien decía, era tan común la esclavitud en aquellos días que un autor decía lo siguiente: la institución de la esclavitud era un hecho de la vida económica mediterránea, tan completamente aceptado como parte de la estructura laboral de la época, que uno no puede hablar correctamente del problema de la esclavitud en la antigüedad. Eso quiere decir que en la antigüedad la esclavitud no era ¿qué? No era un problema. Era necesaria, supuestamente. Ahora, yo no estoy tratando de defender la esclavitud, quiero que no me interpreten mal. Sencillamente estoy hablando como hablaría una persona del primer siglo que creció en medio de eso. La cultura grecorromana no veía con buenos ojos las labores manuales, es decir, los ciudadanos romanos, los ciudadanos griegos, no se tomaban tiempo de lo laborioso, de barrer, de cortar las plantas, de tender la cama, de hacer los oficios más sencillos al día de hoy. Todo eso ellos lo veían con menosprecio. Ellos se creían tanto, se creían de otro nivel, que ellos no eran dignos. O sea, si hacían eso, se sentían indignos. La cultura grecorromana no veía con buenos ojos las labores manuales, y el servicio que alguien prestaba a otro como una fuente de sustento lo aborrecían. O sea, ellos mismos tampoco se iban a emplear como personas que le hacían algo a otro. Recoger una mesa, servir un almuerzo. No, ellos lo veían eso como indigno. ¿Quiénes hacían esas labores? Los siervos o los esclavos. Dicho pensamiento impulsó que la vida económica de esa sociedad tuviese como principal motor la esclavitud. Cicerón, que fue un orador y escritor romano que vivió en esa época, el primer siglo, declara la opinión general que era la siguiente: los oficios de obreros a sueldo y de todos aquellos que reciben paga meramente por su trabajo y por su destreza son vulgares e indignos de un hombre libre, ya que su salario responde a una obra servil. Todos los artesanos se ocupan en asuntos vulgares, puesto que un taller no se puede rodear de nada respetable. Un libro llamado De Officis, del siglo I. También otra persona decía, un historiador muy importante, comentaba: la opulencia de la sociedad romana era un estilo a la tendencia de querer estar libre de toda forma de trabajo cotidiano. De modo que con el paso del tiempo el trabajo quedó por debajo de la dignidad de un ciudadano romano. Esto, a su vez, condujo a la rápida extensión de la esclavitud. Es sorprendente entender que había esclavos en todos los niveles de la estructura social romana, y los esclavos no eran solamente trabajadores manuales, sino en muchos casos eran doctores, maestros, secretarios, artistas, actores y personas relacionadas a posiciones políticas altas. ¿Ustedes están entendiendo hasta dónde llegaba la esclavitud de esa época? De alguna manera la sociedad instaba a la ociosidad. Entre más grande fueras tú, entre más de sangre azul fueras, menos trabajo debías hacer. Así que, por dicho pensamiento, la esclavitud en el mundo grecorromano era visto como algo común y necesario. Bajo dicha cultura fue costumbre sujetar a prisiones de guerra, criminales y deudores a un estado de esclavitud. Había gente que si tenía una deuda muy grande, ¿saben con qué pagaba? Con su propia vida. No que lo mataran, sino que como no tenía dinero para pagar, él se vendía a sí mismo como esclavo para pagar la deuda. Y la esclavitud era perpetua, claro. Cuando un hombre era esclavo, se convertía en la propiedad absoluta de su amo, a tal punto que los amos tenían el poder de la vida y la muerte de sus esclavos en sus manos. Por esa razón muchos no dudaban en tratarlos mal y en golpearlos brutalmente. Eran considerados no como personas, sino como herramientas vivas. Miren lo que escribió un escritor romano de esa época, dividiendo los instrumentos de la agricultura en 3 clases. Los articulados eran los esclavos, los inarticulados los animales, y los mudos las herramientas y las carretas.
¿Están imaginándose al punto en que habían puesto a los seres humanos como un objeto? Habían puesto a los seres humanos, escúchenme bien, como un objeto, los habían deshumanizado. Para ellos el esclavo no era un ser humano, no era un alma. Comenta un exégeta bíblico, esta deshumanización de los esclavos en la conciencia pública fue reflejada en la legislación romana antigua. Legalmente eran solo bienes muebles sin derechos. ¿De quiénes estamos hablando? De los esclavos. Los esclavos eran bienes muebles sin derecho, a quienes sus amos podían tratar virtualmente como querían. El Estado romano dejaba el problema de la disciplina del esclavo a sus dueños. El pater de familias, que se le llamaba, tenía completo control sobre todos los esclavos que pertenecían a esa familia. Tenía el poder de castigarlos corporalmente, de confinarlos en el ergastulum, que es la cárcel exclusiva para esclavos en castigo, y también el derecho de ejecutar la pena de muerte sobre ellos. El esclavo no tenía ningún derecho. La misma ley romana no le ofrecía ninguna protección. Tan así era que alguien comentó, algunas veces los esclavos eran maltratados, mutilados y encadenados. Les rompían los dientes, les quitaban los ojos y hasta los tiraban a las bestias salvajes o los crucificaban. Y todo esto, en muchas ocasiones, por ofensas triviales. El emperador romano Augusto mandó a crucificar a su esclavo por matar por accidente a un faisán que tenía como mascota. Un hombre llamado Polio lanzó a un esclavo a un pantano lleno de anguilas por haber roto una copa de cristal. El hecho de que algunos esclavos se escaparan, corriendo así el riesgo de ser encontrados y de ser quemados con hierros candentes, azotados o hasta ejecutados, ellos se arriesgaban a esa situación y a esa suerte. Preferían huir y en otros casos cometían suicidio. Es evidentemente suficiente de que la crueldad hacía que ellos actuaran de esa manera. Ese comportamiento que acabo de nombrarles era común en el primer siglo. Ahora, ese era el contexto en el cual Pablo escribe. Y ahora él demanda un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, tanto en la vida de esclavo cristiano, que era un gran número de cristianos que eran esclavos, como también del amo cristiano. Estas demandas son hechas no a todo tipo de esclavos, las demandas que va a hacer Pablo a continuación. Porque Pablo va a pasar a decirle cómo un esclavo cristiano se debe comportar y cómo un amo cristiano se debe comportar. Y por esa razón, este mensaje que Pablo escribía no era para todo el mundo. No era para todo el mundo, sino para aquellos que su vida estaba controlada por el Espíritu Santo. Pues sin duda, solo puede ser cumplido por aquellos que no giran en pos de ellos mismos, sino en pos de la gloria de Dios. Muchos a través de la historia, yo creo que ustedes escuchan esto que les acabo de comentar, este trasfondo histórico, y uno puede llegar a pensar por qué en esa historia la iglesia, los apóstoles no demandaron la abolición de la esclavitud. No podría pensar eso. Hay gente que critica a lo largo de la historia el por qué los apóstoles no han demandado la abolición de la esclavitud. Y se han dado diferentes respuestas para poder responder esta pregunta. Alguien correctamente afirmó la primera. La emancipación inmediata de la esclavitud habría sido un cataclismo para la sociedad del siglo I, donde se verían afectados principalmente los mismos esclavos, quienes dependían de sus amos para su sustento. La sociedad antigua era económicamente tan dependiente de la esclavitud como la moderna lo es de las máquinas. Y cualquiera que propusiera su abolición hubiese sido considerado como un sedicioso fanático. La otra vez estaba viendo La Pola. Y en La Pola, pues, uno de los personajes que salía allí era Antonio Nariño. Y Antonio Nariño, creo que ustedes saben que fue el que tradujo los derechos del hombre del francés al castellano. Y él trabajó mucho porque la gente fuera gente libre y salir del yugo de España. Quien concluyó esa labor
fue Simón Bolívar, pero el que comenzó con esa labor fue Antonio Nariño. De hecho, por eso se llama la casa donde vive el presidente, no se llama la casa de Bolívar, sino se llama como la casa de Nariño, porque el trabajo que él hizo fue maravilloso. Pero me llamaba la atención en esa novela de La Pola, cómo mostraban el momento donde se le dice a la gente que si sale a pelear contra los chapetones, contra los españoles, aún si eres esclavo, serías libre. Y lo tremendo del asunto es que esta gente era libre, y lo primero que hacían los esclavos negros era, tan pronto eran libres, era preguntarles a su amo qué debían hacer. Ahora que soy libre, ¿qué debo hacer? O sea, mentalmente, económicamente y socialmente, la esclavitud no se puede terminar de un momento para otro porque había sido cataclísmico a nivel social. ¿Quiénes mantenían a los esclavos? Sus amos. ¿Quiénes eran los que pensaban por los esclavos? Sus amos. Debía pasar una tarea pedagógica y de cambio de mentalidad para que esto se suscitara. ¿Saben cuántos siglos pasaron para que la esclavitud se acabara? Estamos hablando del primer siglo. Y la esclavitud se acabó cuando se empezó a manifestar la gente en Estados Unidos a través de Abraham Lincoln, que salió esa guerra del norte y del sur. No sé si ustedes sabían eso. Estamos hablando de casi 15, 16, 17 siglos después, donde las personas de color y todas las personas, porque acá en el primer siglo ni siquiera eran personas de color, eran personas de la misma sociedad. Estamos hablando de que habían doctores esclavos, habían maestros esclavos, habían artesanos esclavos. O sea, en esa época ni siquiera dependía del color. Poco a poco se le fue dando un lugar en la sociedad a estas personas con una gran labor en la sociedad. Y finalmente quedaron como esclavos solamente las personas del África. Pero aún esos resabios y rezagos de la esclavitud terminan casi 15 o 16 siglos después. Y aunque esto es verdad, hay una principal causa, porque esta que les acabo de nombrar ni siquiera es la principal causa. La principal causa es que la fe cristiana no se basa y no se ve afectada y no busca mejorar el mundo a nivel social. Yo creo que esto quede claro. La principal causa es que la fe cristiana no se basa, no se ve afectada, no se es un mejor o peor cristiano según una condición social. El problema no era la esclavitud. El problema trascendental del hombre no tiene que ver con su base socioeconómica. Tanto el rico como el pobre, el amo como el esclavo, se hallan en la misma condición delante de Dios, y necesitamos de la provisión de Dios en Jesucristo para salir de esa condición, que es ¿cuál? El pecado. Es diferente la condición social en torno a la responsabilidad de vivir acordes a nuestro llamado. Ahora, con esto no quiero decir que sea malo progresar. No estoy diciendo que sea malo crecer en el área económica o social. Lo que quiero decir es que no depende de mi camino a la santificación que yo sea esclavo o que sea amo, que tenga mucho o que tenga poco. La iglesia no está buscando en primera instancia cambiar el status quo a nivel socioeconómico. La fe cristiana lo que busca primero es cambiar el corazón. Y es algo que solo puede hacer ¿quién? Dios. Primera de Corintios 7, 20 al 24, miren lo que dice. Es un texto que tú lo lees y lo que dice es que el cristianismo y la fe quería permear cada área de la sociedad, mas no quería, de alguna manera en principio, cambiar esa situación que se presentaba en la sociedad. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Primera de Corintios 7, del 20 al 24. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezcan para con Dios. Ese era el mensaje que daba Pablo. No importa la condición en la que te encuentres, en esa condición en la que te encuentres, vive para la gloria de Dios. Amén. Lo que hace la fe cristiana no es imposición externa de hacer algo. No escuchamos a Pablo gritando: abajo el sistema de la esclavitud, cristianos, rebelémonos y no sirvamos más a sus amos. Eso no es lo que está hablando Pablo, no. La acción del Espíritu Santo es más poderosa que una revolución social. Escúchenme bien esto. La acción del Espíritu Santo es más poderosa que una revolución social. ¿Ustedes piensan que la gente va a dejar sus prácticas sexuales incorrectas porque se ponga en un lugar del Senado alguien que defienda los derechos fundamentales a nivel sexual? ¿No? Ahora, ¿estoy diciendo que esté mal que una persona cristiana esté en la política? Para nada, debe estar. Debe permearse cada área de la sociedad. ¿En cuanto a qué? Que haya gente justa, por tener a Cristo en su corazón, que legisle, ¿ok? Pero el hecho de que una persona cristiana, una persona regenerada, esté en un lugar de autoridad, legislando y haciendo leyes que defiendan la Biblia, eso no nos da la seguridad de que la gente que está bajo esa legislación vaya a comportarse bien. ¿Lo están comprendiendo? Porque lo único que hace que una persona cambie sus malos hábitos es el Espíritu Santo. Entonces, la prioridad de la fe cristiana no es poner gente importante en cargos públicos. Lo más prioritario de la fe cristiana es que la predicación del Evangelio, en ella actúe Dios y regenere a las personas. ¿Lo comprenden? Hay una diferencia grande. No estoy satanizando la política, para nada. Lo que pasa es que hay gente que cambia las prioridades y ve como única alternativa de salvar a Colombia la política. Si algo salva a Colombia de la inmoralidad y de la maldad, no es el ser humano, es Dios, ¿ok? Es Dios a través de su palabra, a través de la labor de un modesto pastor cada domingo predicando lo que tiene que predicar. Eso es lo que sucede. La prioridad del cristianismo es transformar el ser, el corazón del hombre a través de la palabra de Dios, para que Dios actúe en él y esta persona pueda actuar, vivir, sentir y percibir según la voluntad de Dios con justicia y misericordia. La gente no va a dejar de hacer lo malo solo porque se penalice, solo porque se dice no se puede hacer. La gente dejará de hacer lo malo porque Dios actúa en sus vidas y ellos verán lo malo como Dios lo ve y serán redargüidos en su corazón y cambiarán. El cambio no es externo, el cambio en primera instancia es interno. Dios no trabaja de afuera hacia adentro, Dios trabaja de adentro para afuera. Nosotros vemos la descripción del tabernáculo en el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que empiezan a describir el tabernáculo no desde afuera, sino que empiezan a describir el tabernáculo desde adentro, desde el lugar santísimo, el arca del pacto, y hasta que lo último que queda es afuera. Porque Dios empieza a trabajar desde adentro hacia afuera, porque el Señor mismo sabe que el problema ¿dónde está? El problema no está afuera, el problema está dentro del corazón del hombre. Así que el problema en sí no era la esclavitud, un sistema donde unos servían a otros y estos le proporcionaban sustento. Porque les digo una cosa, vuelvo y les repito, ¿qué era la esclavitud? Un sistema donde unos servían a otros y estos le proporcionaban el sustento. Y el problema no es la esclavitud, ¿por qué? Porque si quitamos todos los abusos y todo el maltrato, básicamente eso sigue vigente. Básicamente es la misma situación que tenemos al día de hoy entre un empleado y el empleado. ¿Me comprenden? Porque sencillamente uno trabaja para el bienestar de otro. Ahora, para su propio bienestar también. Y de alguna manera eso también lo vivían los esclavos. Lo que pasa es que era de una manera muy paupérrima. Pero hemos nombrado que la esclavitud no se podía acabar de sopetón,
porque si se acababa de sopetón, los primeros afectados eran los esclavos, porque eran libres, pero se iban a morir de hambre, porque ¿quién los mantenía? ¿Y quién los iba a emplear? Una vez le preguntaron a un esclavo libre y le dijeron, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué sueldo te gustaría tener? Y él preguntó, ¿qué es un sueldo? Porque nunca lo había ganado. Siempre había trabajado forzosamente y siempre todas las noches le llegaba un pan y le llegaba agua y tenía un lugar para donde dormir, y él en su cabeza no tenía el concepto sueldo. Ahora mucho menos tendrá el concepto trabajo, porque su vida era trabajar, mas no veía el trabajo como un medio para adquirir el sustento. ¿Me comprenden? Entonces, quitando todos los abusos y quitando toda esta situación, vivimos en un mundo donde todavía trabajamos para llevar el sustento a la casa. Hoy sí lo entendemos, hoy sí entendemos lo que es el concepto sueldo, pero sencillamente trabajamos para que otros reciban los beneficios. ¿Me comprenden? El problema entonces no era la esclavitud en ese momento, el problema era el corazón del esclavo y el problema era el corazón del amo, lo que los impulsaba a actuar y les llevaba a los vejámenes que la historia registra. Ahora, teniendo en cuenta esto, entendiendo cómo era dicha cultura en torno a la esclavitud, ahora, quiero que nos imaginemos por un momento una reunión cristiana en la iglesia de ese tiempo. En un mismo lugar, como iguales, como hermanos, amos y esclavos, adorando juntos al Dios único. Imagínense ese cuadro. Era impresionantemente maravilloso, poderoso y hermoso. Eso sí es un cambio social. Eso sí es un cambio social. Acabo de nombrarles que las personas del primer siglo veían como objetos a esas personas. Y ahora, por la fe cristiana, aún estando vigente la esclavitud, a ese que habían visto como un objeto por años, ahora lo ven como su hermano en la fe. Díganme si eso no es una transformación social. A veces los que se lanzan a buscar salidas humanas para un problema tan trascendental como el pecado pierden de vista ese tipo de cosas. Es por eso que la iglesia ha perdido tanta vigencia a nivel del mundo al día de hoy. Al día de hoy, lastimosamente, la iglesia se ha mundanizado. La iglesia no ha evangelizado al mundo. Lastimosamente, una gran parte de la iglesia no evangeliza al mundo, sino se mundaniza a ella. ¿Por qué? Porque pierden de vista esta maravilla. Esta maravilla de que el cambio social es de establecer la palabra de Dios. Y a través de esa palabra, ver cómo el Espíritu Santo cambia vidas. Ese amo que antes golpeaba, ese amo que antes hacía y deshacía con su esclavo, ahora el ser creyente no solo no lo lastima, sino que lo ve como su hermano en la fe, algo que días atrás él veía como un objeto. No puedo hablar de testimonios del primer siglo, me gustaría hablar de un testimonio de alguien muy conocido más cerca acá, siglo XVI, siglo XVII, quien compuso la canción Amazing Grace, Maravillosa Gracia. Él trabajaba siendo un capitán de barco, en eso trabajaba él, y él trabajaba traficando con esclavos. Esa era su labor, traficaba con esclavos. Y una noche, en medio de ese tráfico de esclavos, yendo de África hasta América o Europa, vino una gran tormenta, sobrevino una gran tormenta. Y él tuvo tanto miedo de morir ese día que le dijo al Señor: Señor, si tú permites que yo me salve de esta, te entrego mi vida. Ahora, él era terriblemente malo con los esclavos. Y finalmente el barco, de manera providencial, no se hundió, sino que el barco se mantiene a flote y él cumple con su promesa. O sea, Dios estaba permitiendo esta aflicción y él entrega su vida al Señor. Obviamente es Dios el que está obrando en su vida. Y el hombre, con el paso del tiempo, dejó la esclavitud. Y no solamente dejó la esclavitud, sino que empezó a trabajar en pos de abolirla.
fue uno de los más conocidos luchadores en contra de la esclavitud. Él decía, en ese barco que estaba a punto de hundir, el más esclavo, esa noche me di cuenta que el más esclavo de todos los esclavos en ese barco era yo, porque era esclavo del pecado. Oh, eso no solo lo puede hacer, eso solo lo puede hacer Dios. Y pasó de ser un hombre que era cruel y que había ganado mucho dinero vendiendo personas, sino que cambió tanto en el interior de su corazón que terminó siendo una persona que trabajó en pos de que la esclavitud fuera abolida. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo maravillosamente hermoso. Gálatas 3, 27 al 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no sois ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y este texto habla de la revolución social que trajo el Evangelio. Dice que no hay diferencia entre judío ni griego. Ustedes sabían las diferencias que había entre judíos. Llamaban a los griegos o a los que no eran judíos, los llamaban como los llamaban perros. Esos eran los llamados gentiles. Y ya no hay esa diferencia. Ustedes saben que hemos hablado de la diferencia que había entre el hombre y la mujer. Que la mujer la tenía en poco. Eso lo hablamos cuando hablamos del deber de los maridos. ¿Se acuerdan? Pues ahora también hablamos de ni esclavos ni libres. Al interior de la iglesia, al interior de la fe, todos somos ¿qué? Iguales. Eso era una revolución en ese momento. El libro de Joel dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa sobre toda carne? Dice: y los ancianos verán visiones, los jóvenes soñarán sueños, y haré descender mi espíritu sobre esclavos sobre esclavos y libres, sobre hombres y mujeres, sobre griegos y excitas, sobre judíos y todo el mundo. ¿Qué está hablando el pasaje? El pasaje está diciendo que Dios no da el Espíritu por medida, que Dios no se queda con el Espíritu Santo y a unos sí se lo da y a otros no. Está hablando que no hay acepción de ¿qué? De personas. Eso es la verdadera revolución social que trajo el Evangelio. Los paganos de Tesalónica con razón gritaron cuando hablaban del cristianismo. Decían: estos son los que trastornan al mundo entero y que también han venido acá, porque el Evangelio, eso fue lo que hizo, trastornó el mundo entero. Que una mujer aprendiera en la congregación era trastornar el status quo donde tenía la mujer tan vil como un animal. Cuando Pablo habla de que los hijos tengan derechos, era darle una bofetada a la sociedad grecorromana que aún autorizaba a los papás a matar a sus propios hijos. Y ahora que el esclavo se siente al lado del amo, llamándolo hermano y escuchando la palabra de Dios, era una nueva bofetada contra ese mundo. Ese mundo caído que siempre ha puesto estatus y siempre ha puesto a un lado supuestamente a los buenos y a otro lado supuestamente a los malos, a un lado supuestamente a los dignos y a otro lado supuestamente a los indignos. Esa es la verdadera revolución. La revolución no es en las urnas, como nos han dicho. La revolución no es que se levante alguien cediendo de poder, pero con una pequeña capa de piedad, diciéndole a todo el mundo que va a representar a los creyentes. No, la verdadera revolución se hace acá, desde el púlpito, predicándole a las personas que crean a la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, no estigmatizo la política. Pero una persona que incursiona en la política debe estar muy bien parada en el Señor. Porque tristemente veo personas que supuestamente cristianas entran en ese lugar y empiezan a jugar con las mismas herramientas paganas y torcidas de la política. Esto sí es una revolución. Sin duda la fe cristiana trastornaba la cultura pagana, estableciendo principios de justicia, igualdad y verdad. No era la abolición de un sistema que al final de cuentas, siglos después, se dio por terminada por la acción también de los cristianos, porque fueron los creyentes los que acabaron con la esclavitud mucho tiempo después. La muestra del accionar del Espíritu Santo en la vida de los cristianos era escuchar de la boca del esclavo decir: amo a mi amo que es mi hermano, y de la boca del amo decir: amo a mi esclavo porque es mi hermano.
Esa es la verdadera obra de Dios. Como alguien dijo, de seguro que tal esclavitud deja de serlo totalmente. Con ese cambio de mentalidad, con ese cambio de diálogo. Al día de hoy no tenemos el sistema de la esclavitud como se halla en el siglo I. Y se podría pensar que las palabras que Pablo dijo a esclavos y amos no tienen relevancia alguna entre nosotros. Pues los principios que Pablo demanda aquí son directamente aplicables a la vida del trabajador y el jefe al día de hoy, contextualizándolo al día de hoy. Si los cristianos ponemos en práctica por el poder del Espíritu Santo de Dios estas directrices, nuestras labores serán radicalmente afectadas. Alguien también dijo, es este camino el que nos señala la dirección en que encontraremos una verdadera solución. Y esto no solo del problema de la esclavitud del pasado, sino a problemas similares de hoy en día. ¿Cuál es el texto que vamos a estudiar? Efesios 6 del 5 al 8, que dice así: siervos, es decir, esclavos, porque en el antiguo, la Reina Valera, estoy leyéndolo desde Reina Valera, la Reina Valera fue un poco diplomática al traducir la palabra doulos. Y cada vez que aparece doulos en el Nuevo Testamento, la Reina Valera no lo tradujo como lo que es, esclavos, sino lo tradujo como siervos. Entonces tengamos eso en cuenta. ¿Listo? Cada vez que ustedes en la Reina Valera vean siervos, realmente lo que se quiso decir fue que esclavos. Entonces, siervos, que quiere decir esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá del Señor, sea siervo o libre. Quiero que entendamos algo. Vamos a mostrarte lo siguiente para sacar el principio de oro en lo que presenta el apóstol Pablo de los esclavos. Y que a partir de esa contextualización que vamos a hacer en principio, el trabajador cristiano entienda que puede prestar una mejor labor como trabajador. Verso del 5 al 7 dice: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. ¿Quién es nuestro verdadero amo? Sería la pregunta. ¿Y a quién debemos dar cuentas de nuestra labor? Sería la segunda pregunta para desarrollar este tema de hoy. Pues, mis hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro verdadero amo. Es a quien debemos dar cuentas de nuestras labores y de la forma como lo realizamos. Entender esto exalta lo que hacemos en el grado más alto que se pueda tener en alguna labor. Entender esto evita lo insignificante de cualquier labor. Hay gente que dice, no, pero es que esta labor no importa. Estoy barriendo el piso y me la he pasado 40 años barriendo el piso y no soy tan importante como el que preside una reunión. Eso es falso. Porque si tu amo es Dios, para Dios es importante la limpieza. La iglesia medieval había convertido, ¿y por qué hay ese pensamiento de que hay labores más importantes que otras? Por esta razón. La iglesia medieval había convertido las labores que no estuviesen relacionadas con el clero como labores de segunda mano. Las había calificado como labores seculares o no sagradas. Pero los reformadores encontraron en las palabras del apóstol Pablo un principio muy importante para la vida de todos los creyentes. Todo lo que hagamos es una labor principalmente importante para nuestro Señor. Es de ahí donde viene el vestigio de que hay música cristiana y música secular. Hay programas cristianos y programas seculares. Hay gente que le sirve a Dios y hay gente que le sirve al mundo. ¡Carreta! Fue la iglesia tradicional. La iglesia que un día se torció por crear su propia doctrina, que mostró que había un servicio a Dios y otro servicio que no es a Dios. Que si tú eras cura servías a Dios, pero si eras doctor no servías a Dios. No. Había un libro que leí hace como 20 años atrás que se llamaba Piensa en Grande.
Y este libro habla de un hombre que se convirtió en el mejor neurocirujano de su época en los 90 en Estados Unidos. Fue el primero a hacer un trasplante de un hemisferio del cerebro, una cosa tremenda. Hizo unos avances maravillosos. Y él creció al lado de una mamá creyente. Pero él le decía a su mamá, yo amo a Dios, pero no me hallo en un púlpito predicando. Yo quiero desde mi labor servirle a Dios. Se convirtió en uno de los mejores médicos más brillantes y desde allí sirvió a Dios. Para la iglesia tradicional eso era secular. Pues no hay tal. Es malo cuando yo divido al mundo de esa manera. Tú no solamente sirves a Dios cuando vienes a la iglesia y te toca el aseo el fin de semana. En tu labor le sirves a Dios. ¿Me comprenden? Porque esa clasificación no es de Dios. Todo lo que hagamos, dice el texto que acabamos de leer, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. Martín Lutero decía algo que me encantó. La criada que barre la cocina hace la voluntad de Dios del mismo modo que lo hace el monje que ora. No porque puede estar cantando un himno al barrer, sino porque a Dios le gustan los pisos limpios. El zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. Cuando un trabajador cristiano entiende el principio que Pablo da en este pasaje de Efesios, sin duda su trabajo se va a ver afectado, porque la persona va a empezar a dar lo mejor de sí, porque debe presentar los resultados de su labor al Señor Jesucristo. Este es el principio rector de la ética cristiana en el trabajo. Sea lo que hagamos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Sobre este principio se desarrollan las naciones protestantes. Y resultó, cuando hablo de las naciones protestantes, hablo de los Países Bajos. Hablo de gran parte de Europa, pues no, obviamente no de España y de otros, sino hablo de países que fueron netamente protestantes. Se vio reflejado eso. ¿Por qué? Porque el desarrollo de estas naciones fue abismalmente diferente al de las naciones católicas. La mayoría de naciones católicas cayeron en la bancarrota social y económica. De hecho, la persecución de la Santa Inquisición, que se llamó oscurantismo, produjo un retroceso en lo cultural, en lo económico y en lo social, porque se partió en dos el bendito mundo. Entonces, si no le sirves a Dios, no es de Dios. Tan falsa era esa premisa que a un Dante Alighieri, para que no le censuraran su libro La Comedia, le puso sencillamente La Divina Comedia. Para que no le llamaran a su obra algo secular, algo pagano, algo profano, sino que él le puso La Divina para que no la censurara la Santa Inquisición y la pudiesen reproducir. Ahora ustedes leen el libro y el libro es re pagano. ¿Sí ven lo falso de ese sofisma? Unos trabajan para sí mismos, pues se les ha enseñado que sus labores no tenían que ver con Dios. Esa enseñanza de dividir lo que hace es que haya gente que pierda la conciencia de Dios. Los otros trabajan para la gloria de Dios y el resultado es evidente. Las naciones protestantes crecieron en fuerza económica y desarrollo, mientras que las católicas romanas se estancaron. Todo por el motivador, lo que los motivaba en su interior a realizar sus labores. Ahora, si alguien se va a levantar en contra de eso que estoy diciendo y va a decir eso no es cierto, pues niegue la historia y niegue las abrumadoras pruebas del paso de los años. Los puritanos tenían como lema primario: por Dios, a Dios y para Dios. Y lo unían con este otro lema secundario: todos, en toda parte, en todo. Todo lo que hacían era por Dios, a Dios y para Dios. Pero ¿quiénes hacían todo por Dios, a Dios y para Dios? ¿Quiénes? ¿Una parte de la sociedad? No, todos. ¿En dónde? ¿En solo la iglesia? No, en todas partes. ¿Y solamente las cosas que tenían que ver con Dios? No, en todo. Así que la motivación principal del trabajador cristiano es dejar el nombre de Cristo en alto. Que las personas que trabajan juntas con Él puedan decir: fulanito es tremendo trabajador porque es cristiano. Colosenses 3:23, que es la carta gemela de los Efesios, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Y Tito 2, del 9 al 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo a los que bajo sus jefes que trabajan, a que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Miren cómo Pablo, cuando le habla a Tito, une el trabajo supuestamente secular a la doctrina. Y digo el trabajo supuestamente secular porque es que no hay trabajo secular. Todo tiene que ver con Dios. Dios es soberano en todo. ¿Ok? Y el pasaje lo que está tratando de decir, palabras más, palabras menos, es con tus actos la gente verá si tu doctrina es real o no. Hermanos, cuando alguien tiene como una motivación a Dios, encuentra la libertad del servicio. Pues todo lo que hace, sea el esfuerzo que esto implique, se centrará en el propósito más alto que el cristiano puede encontrar. ¿Y cuál es el propósito más grande que el cristiano puede encontrar? La gloria de Dios. Yo a veces veo creyentes frustrados. Nadie valora mi trabajo. Pues antes que la gente valore tu trabajo, tú no estás entendiendo de lo que se trata, si es tu pensamiento. Porque puede que el ojo humano no lo vea, pero Dios sí lo ve. William Barclay expresó, la convicción del trabajador cristiano es que cada pieza de trabajo que salga de sus manos debe ser suficientemente buena para mostrársela a Dios. Señor Jesucristo, ¿cómo te pareció mi labor? Debe ser la expresión final al día de trabajo. En espíritu las personas cesan de ser esclavas tan pronto como comienzan a trabajar para el Señor. Miren esa profundidad de esto. Dejamos de ser esclavos cuando trabajamos para el Señor. Este principio básico afecta entonces cómo nos relacionamos con nuestros jefes, que vienen a ser los amos del primer siglo, ¿no? Y también afecta el cómo nos desempeñamos en cada labor. Lo primero que vamos a ver en estos últimos 10 minuticos es el deber del trabajador. ¿Y el deber del trabajador cuál es? Según el pasaje, verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cuál es el deber del siervo? Del esclavo. ¿Cuál es el deber del empleado? Obedecer. Como en toda sección de la vida en el Espíritu, el apóstol Pablo ha mostrado que Dios ha establecido una línea de autoridad. La esposa se sujeta a la autoridad de su esposo, los hijos a la autoridad de los padres y los esclavos a la autoridad de ¿quiénes? De sus amos. Y en este caso los empleados a la autoridad de ¿quién? De su jefe. Romanos 13, 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, Dios ha sido quien las ha establecido. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres no nos libera de las obligaciones con las autoridades que Él mismo estableció. Cuando Pablo le dice a los esclavos obedecer, utiliza la misma palabra que se usó con referencia de los hijos para con los padres. Esa es la misma poderosa palabra obedecer. Y al igual que los hijos obedecen a sus padres en todo lo que hacen, y obviamente si desobedecen a sus padres van en contra de la voluntad revelada por Dios en su palabra, es la que debe tener, esa misma actitud es la que debe tener un empleado con su empleador. ¿Saben por qué es tan importante uno criar a sus hijos desde su casa en el arte mística de la obediencia? Porque si llegan desobedientes a un trabajo, ¿quién se los va a aguantar? Y se van a estrellar contra el mundo. Esta es una orden que da Pablo que se encuentra en presente activo, es decir, que demarca una disposición constante y siempre activa de obedecer. Qué terrible es para una empresa ese tipo de empleados que siempre reniegan de lo que se les demanda. Yo he trabajado en empresas muy grandes y muy pequeñitas. Muy pequeñitas donde yo solamente era el empleado con otra persona más. Pero también hay muy grandes, donde hay muchos empleados, donde hay muchas cosas que hacer y donde también hay mucho chisme. Qué terrible eso. Y peor aún, que un cristiano, alguien diciéndose cristiano, dé un pésimo testimonio, convirtiéndose en un problema para los jefes en medio de la empresa.
Ser solícito a la voz de sus jefes es un testimonio precioso de sometimiento a Cristo y sin duda con frutos maravillosos para nuestra vida. Ahora, cuando hablo de sujeción al jefe, hablo de que el jefe no te está demandando algo que vaya en contra de la palabra de Dios, obviamente, y tienen que hacer la salvedad, porque es que nuestro corazón es tan malo que uno coge el principio bíblico y lo tira a torcer para justificarse. Entonces yo tengo que hacer la aclaración. Sí, el principio es obedecer a nuestros jefes, siempre y cuando no nos esté diciendo que hagamos algo en contra de la ley de Dios. ¿Ok? Y la mayoría de jefes no nos están pidiendo algo que sea fuera de la voluntad de Dios. Tan así es de importante de sujetarse a los jefes y de trabajar y de mostrar un testimonio en el trabajo, que miren lo que dice Proverbios. Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. La Nueva Versión Internacional dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Ese debe ser la descripción de un trabajador cristiano. Alguien que le mete la ficha y hace las cosas muy bien. Si un cristiano halla intolerable una situación laboral, ¿qué debe hacer? Si ve un jefe injusto, si ve una situación terrible, si ve que le demanda cosas que no están en la ley de Dios, ¿qué debe hacer? Debe renunciar y buscar otra ocupación. Pero mientras esté empleado, deberá realizar el trabajo de manera excelente. Hay gente que no hace ni lo uno ni lo otro, ni son excelentes ni renuncian, y son un pésimo testimonio. Es que yo acá no estoy hablando del general de la gente que labora, estoy hablando de solo los cristianos. Ahora, dicha disposición de obediencia no está condicionada a la personalidad del jefe. Yo me sujeto si el hombre es re bien conmigo, pero si es re malo conmigo, hierro con hierro se acusa, porque sacamos textos bíblicos aún para justificar, ¿no? Si él me la hace, yo se la hago. Pablo no dice: esclavos, si sus amos son buenos con ustedes, obedézcanles. No, obedezcan a sus amos terrenales sin condición. Y aún el apóstol Pedro da una más amplia verdad de esto. Primera de Pedro 2, del 18 al 21 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son amables y buenos, sino también a los que son difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre violencia, padecimiento injustamente. Pedro no dice: pues si sus amos son duros, no se sujeten. Pedro lo que dice es: glorifica a Dios al sufrir injustamente. Y termina diciendo Pedro: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ya entienden por qué este tema es solo para cristianos? A esta oración incrédulo me está escuchando y dice: no, ser mucho bobo, eso a mí me la hacen, yo la hago. No, es para creyentes, a personas que actúa el Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora, el lado contrario, que tristemente se presenta en personas que dicen ser cristianas. Establezcamos los problemas de esta situación. ¿Por qué es relevante esta predicación en la iglesia? ¿Por qué nos levantamos temprano a ir a la iglesia para que nos hablen de la relación de empleados y jefes? Hay personas que por tener un jefe cristiano, entonces a la voz de la autoridad de su jefe no le hacen caso. Y en la pecaminosidad de su corazón dicen: ese me va a perdonar mi negligencia porque es cristiano. He visto casos donde el jefe cristiano ha tenido que despedir al empleado cristiano por negligencia, y lo que ha dicho el empleado cristiano es: ¿y dónde está la gracia? ¿Y dónde está la misericordia? ¿Y dónde está el amor de Dios? No, ¿dónde está su vergüenza más bien? ¡Qué descarado! ¿En dónde dice en la palabra que porque es mi hermano en la fe, entonces debo ser una concha y no hacer lo que tengo que hacer? Todo lo contrario. Entre más cercanía hay, más responsabilidad debo mostrar. Negligencia y desobediencia a la voz de tu jefe es principalmente desobediencia a la voz del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:2 dice:
y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Tristemente, si el jefe fuera bien pagano y bien malo y bien injusto, ahí sí se le sujeta. Eso no debe suceder así. Pablo le está diciendo a los empleados, a los siervos en su momento: como lo amas, sírvele con toda pasión. Ahora, ve, ¿qué debe ser? ¿Cómo debe ser la obediencia? Entender que lo que hacemos lo hacemos principalmente para nuestro Señor, afecta la forma en que lo hacemos. ¿Cómo debe ser esa obediencia? Y en torno a la obediencia dice el pasaje: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Qué significa temor y temblor? No significa que los esclavos debían aprobar los métodos tiránicos o que debían morir de miedo frente a sus amos. Temor y temblor no significa que el empleado tiemble cuando el gerente llega o cuando el dueño de la empresa se presenta. Temor y temblor es una frase muy utilizada por Pablo. Pablo le dice a los corintios que cuando estuvo en medio de ellos lo hizo con temor y temblor, mostrando así respeto por la obra que tenía en sus manos. También más adelante le dice a Tito que se goza en recordar la obediencia de los corintios y cómo lo habían recibido con todo temor y temblor, hablando de respeto y consideración con respecto a la obra que hacía Pablo, que hacía Tito. Y a los filipenses les dice que deben ocuparse de su salvación con temor y temblor, mostrando entereza y mucho cuidado. Entonces, ¿qué significa temor y temblor para Pablo? Es una metáfora para el honor y respeto, la responsabilidad que debe tener hacia alguien o hacia algo. ¿Ok? Los esclavos, es decir, los empleados, deben obedecer la voz de sus jefes con un profundo sentido de respeto y honor hacia ellos. Recuerden que aunque a ti no te parezca, él o ella están allí porque así han sido establecidos por Dios. Entonces miren el valor que tiene la obediencia y la sujeción. Por eso el apóstol Pablo agrega que nuestra obediencia debe ser con sencillez de vuestro corazón, dice la segunda parte del verso 5 de Efesios 6. Literalmente, sencillez de vuestro corazón significa sin dobleces, sinceramente, sin hipocresías, no una obediencia por obligación, sino una que surge de entender que se realiza principalmente por amor al Señor Jesucristo. Para Dios no solo es importante el cómo se hacen las cosas, sino la actitud con la cual se hacen. Ahora, después de mostrar cuáles son las características de nuestra obediencia, después de haber visto lo que motiva esa sujeción a las autoridades, podemos tomar de las directrices del apóstol Pablo y ver lo siguiente. ¿Cuál no debe ser nuestra motivación? Siervos, obedezcan a vuestros amos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. La motivación a la obediencia y al servicio que realizamos no debe ser agradar a mi jefe. En esa misma reunión que tuve con la rectora, yo a ella le hablé como le hablo a los estudiantes, y en cosas se sorprendió, porque de alguna manera yo soy muy irreverente para lo que normalmente se muestra en un pastor, ¿no? Pero es que estamos tratando con jóvenes, uno tiene que hablarle a los jóvenes, confrontarlos, a veces usar la comunicación como una herramienta para llevarlos a la verdad. Y yo ya no le iba a mostrar una apariencia mía toda religiosa, no, yo me iba a mostrar tal cual como me muestro en el aula. Y ella se sorprendió en un principio, pero finalmente después de la reunión gratamente quedó sorprendida, porque vio que había transparencia. Vuelvo y repito, yo no debo trabajar para agradar a mi jefe. Cuando así se hace, lo que se busca es la alabanza y beneficio que puede dar el hombre. Si esa es su motivación, que entonces se contesten con las recompensas que el hombre puede dar. Y las recompensas que pueden dar el hombre son mínimas, pasajeras y siempre insuficientes y te dejan insatisfecho. Es el tipo de trabajador que funciona solo cuando lo están viendo, pero cuando no, roba a la empresa con su pasividad, con su mala utilización del tiempo o con su negligencia.
Esa no es la actitud que el trabajador cristiano debe tener, pues su motivación no es agradar al hombre, sino agradar al Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, Pablo, en torno a la labor, dice Gálatas 1:10, pues, ¿qué busco ahora, el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Me encanta la diplomacia del apóstol Pablo. Estoy siendo irónico, ¿no? Porque no tenía ninguna diplomacia. Y aquí Pablo expresa lo mismo, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a esclavos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El empleado que tiene como motivación agradar al hombre terminará haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, porque muchas veces el hombre te va a demandar que le obedezcas a él antes que a Dios. Ahora, después de que el apóstol Pablo ha presentado el maravilloso principio que afecta la forma en que vemos nuestro servicio, como un buen amo, presenta el incentivo para realizarlo, o sea, la recompensa. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, sabe que muchas veces la recompensa que reciba el esclavo por su labor será el maltrato o, en el mejor de los casos, indiferencia. Pero su obediencia no será pasada por alto por el Señor. Al presente a nuestro Señor Jesucristo al presentar nosotros al Señor Jesucristo como nuestro verdadero amo y Señor, Él señala que una vida de sometimiento a su voluntad sin duda tendrá recompensas de parte de Dios. No se está hablando de que esta recompensa sea la salvación, obviamente. Porque si yo estoy hablando hoy de que porque trabajas bien serás salvo, sería una salvación por obras. No estamos hablando aquí de la salvación. No se está hablando de la salvación, la cual es un regalo inmerecido y no viene como resultado de algo que hace el cristiano o el creyente. Pero el Señor sí se agrada de recompensar la obediencia. Ninguna cosa buena hecha en su nombre y para su gloria puede pasar desapercibida por Él o quedar sin su aprobación o reconocimiento. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan cuando dice que el rey, que fue esposo de Esther, no pudo dormir una noche y se puso a leer el libro de las memorias del rey y ve cómo Mardoqueo salva la vida del rey? Y dice, ¿se le pagó algo a este hombre por esta buena labor? No, ninguna. Venga, yo lo recompenso. Si ese corazón lo tiene un rey humano, ¿cuánto más Dios, cuando vea una buena acción de parte tuya, no la va a recompensar? Pero no estamos hablando aquí de salvación. La salvación es por gracia, no por mérito. Pero estamos hablando de que si los hombres reconocen las buenas acciones de otros hombres, ¿cuánto más Dios no las va a reconocer? Así que el trabajador cristiano no debe desanimarse si tras su esfuerzo no percibe aliento de parte de sus jefes terrenales. Si no ve que hago de todo y nadie lo ve. Debe bastarle esta verdad que Pablo ha afirmado aquí y gozarse en ello. Si tu tesoro es Cristo y todo lo haces para su gloria, sin duda allí, en lo eterno, te espera lo que aquí se te ha negado. Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si trabajamos para Dios, esperemos entonces la recompensa de parte de Dios. El apóstol Pablo dice que somos coherederos con Cristo, imagínense eso. Pero soy esclavo, soy empleado, ¿y qué tiene? Somos coherederos con Cristo. Y así lo expresa Pablo en la carta hermana de los Efesios, Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, por ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Y quiero que me pongan cuidado eso que voy a decir tan profundo y maravilloso. Hasta el día de hoy, nuestra vida está escondida en Cristo. La gloria que ya poseemos tal vez no se ve. Tal vez seguimos siendo empleados, seguimos siendo estrato 1, 2. Pero cuando el Señor se manifieste, estoy hablando de su segunda venida, nosotros también seremos manifestados. ¿Y saben cómo seremos manifestados? En nuestra naturaleza real.
Un día reinaremos con Él. Colosenses 3, de 2 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sin duda estas palabras que yo les estoy dando deben ser un aliento para el hombre espiritual, que tiene la dirección del Espíritu Santo en su corazón, porque el hombre en su estado natural no entiende estas cosas. El hombre natural quiere resultados ya, quiere recompensas ahora, quiere que lo reconozcan ya. Ellos quieren recompensas rápidas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todo eso que hablamos al día de hoy. Ahora puede haber algún creyente aquí que diga, pero si me toca un jefe cristiano incorrecto y torcido, pues les tengo noticias. Así como Pablo reguló la labor del esposo sobre la subordinación que debía ejercer sobre la esposa, y así como el Señor regula la autoridad que los padres ejercen sobre los hijos, también el mismo Señor regula la autoridad de los jefes sobre los empleados. Pero eso será el tema dentro de 8 días. ¿Amén? Señor, en esta mañana te doy gracias por esta palabra.